Angie, ¿cómo va? ¿Bien? Decime, ¿Loimar llegó la gruita? Ah, bueno, bueno, pero bueno, está bien, coméntame eso. Yo después voy a pasar por ahí cuando voy a ver a buscar la camioneta, ¿sabes? Está. ¿Va bien todo? ¿Qué están con las piedras siempre? Bueno, bueno, y decime, y Chocho está terminando esas cositas. Bueno, listo. Hasta luego. Coméntame, mándame una foto si Loiman puede subir, si anda bien eso, ¿sabes? Tenemos que pedirle hormigón. Está, está. Que venga, hablamos, está. Ya te voy a dar. Bueno. Chucho. Espera, espera. Espera un poquito ahora, espera. Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver. Ay. Bueno, vamos a ver. ¿Se ve, Hugo, eso bien? Sí, Daniel. ¿Me escucha bien? Bueno. También, también, todo en orden, no hay problema. Bueno, vamos a ver. Bueno, bueno, salud. Bueno, vamos a continuar entonces con cabezales de pilotes. Bueno, acá estamos. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar el sistema rígido, el método rígido de cálculo de cabezales. Este considera que se forman dos bilas comprimidas dentro del cabezal. Entonces la carga viaja de esta manera así hasta el pilote a través del cabezal de la vila comprimida. Esa vila comprimida necesita abajo de una armadura de tracción.
una armadura de tracción. Entonces el mecanismo es el que muestra acá. Es un triángulo de fuerza, ¿no es cierto?, donde tenemos la biela comprimida y la armadura de tracción, traccionada. Entonces, para estos mecanismos de cabeza líquido funciona adecuadamente. Entonces, la carga que viaja por cada una de las bielas comprimidas es N sobre 2. La diferencia entre N y P es, ¿no es cierto?, de que considera como dijimos, los pesos propios. Entonces, N sobre 2 viaja y va a el cabezal de esta manera y tenemos la armadura de tracción. Eso necesita que el cabezal sea suficientemente rígido, es decir, que el ángulo que forma la biela con la barra de tracción tiene que estar comprendido entre 40 y 55 grados. Para inclinaciones menores de 40 grados resultan inciertos. Conviene considerarlo flexible, es decir, si no podemos darle la altura tal, h, de que dada la geometría E nos permita tener un ángulo entre 40 y 55 y da menores de 40, como ya dijimos, en los cabezales de canto rebajado, es mejor considerarlo como cabezal flexible y resolver el hiperestático a través del software. Para inclinaciones mayores tampoco es conveniente porque dice que disminuye el coeficiente de seguridad, es menor y no se aprovecha la mano de tracción. Entonces, como esto está suficientemente probado, nosotros tenemos que fijar la altura del cabezal H por condición de rigidez de tal manera que el ángulo alfa, o como le llamemos, está entre 40 y 55 grados. Bueno, acá están las otras geometrías, es decir, la excentricidad entre los dos pilotes y bueno, la carga, el tamaño de la columna, etcétera, el ancho de la columna. Y vamos a hacer el análisis para un cabezal de dos pilotes. Para 3 o más pilotes se puede hacer, da un poco más de trabajo nomás las consideraciones de los ángulos, etcétera, porque en un cabezal de 4 pilotes tenemos dos ángulos de proyección, entonces por ahí se complica un poquito más, pero se resuelve a través del mismo criterio. Entonces acá tenemos un criterio de rigidez que hay que respetar para poder aplicar el sistema de la biela comprimida o el método de las bielas, ¿no es cierto? Que es considerar que dentro del pilote, del cabezal, tenemos un reticulado espacial con barras comprimidas, que son las zonas de hormigón comprimidas, y barras traccionadas que harían el efecto de tracción, ¿no es cierto? Acá no se considera nunca que la tracción la puede absorber, así sea baja, el hormigón trabajando tracción. Siempre hemos considerado que es nula esa colaboración y la barra es la que resuelve la tracción de este triángulo de fuerza, ¿no es cierto? Bueno, el método supone columna aproximadamente cuadrada con carga centrada dentro del cabezal. Para secciones circulares poligonales, lado del cuadrado equivalente se usa, bueno, se saca el perímetro, se saca la raíz cuadrada y sacamos el lado equivalente. Y para rectangulares no muy alargadas se considera la menor dimensión de la misma. Bueno, tomamos esos criterios para la columna. Bueno, es importante considerar esto. El método de la biela se lo ha diseñado para cargas centradas, axiles, es decir, que hay ausencia de momentos laterales en una u otra dirección, ya sea en X o en Y, o sea, son cargas totalmente axiles, pero se puede resolver, acá la experiencia muestra que se puede tomar, en vez de tomar N, tomar una carga ficticia NF, que es igual al número de pilotes por la carga máxima sobre un pilote. Es una cosa, me agarra de los pelos, pero tiene su experiencia. Entonces directamente usamos cuando tenemos un momento lateral, o sea, tenemos fuerzas laterales, como podría ser, por ejemplo, el caso de un tanque o de una columna que tiene una carga lateral sobre la cabezal, así, y tenemos dos pilotes.
podría ser 4, 2 en la otra dirección, pero analicemos para poder entender esto con 2. Entonces, al tener esta carga horizontal acá, aparece un momento acá, y por lo tanto podemos usar este método, del método del cabezal rígido, de las bilas comprimidas, usando la carga que tenemos en el máximo pilote por 2. Es decir, multiplicamos por 2 la carga directamente, la carga P. Bueno, entonces tengan presente esto, porque siempre les va mal en los exámenes cuando toca este tema, porque se olvidan de esta fórmula y calculan la biela directamente y se olvidan del momento. O sea, para los pilotes lo tienen en cuenta al momento, pero no para el cabezal. El diseño del cabezal hay que hacerlo lo mismo que lo vamos a ver con una carga axial única, sin momento, pero multiplicándola por el número de pilotes. ¿Estamos? Entonces puede ocupar, y eso es lo que generalmente falla en el examen. Bueno, entonces una vez que tenemos la altura ya está sacada por la geometría, por alfa, a partir del ángulo alfa, ya sabemos h, y las dimensiones laterales del pilote también del cabezal también lo sabemos, porque sabemos ya la separación de los pilotes. Entonces la geometría del cabezal la conocemos. Por lo tanto, se podría recalcular el peso propio, etc. Ya conocemos la geometría del cabezal. Seguidamente sacamos el esfuerzo de la barra traccionada, que le llama Z. Esa barra traccionada se calcula con la siguiente fórmula. Hay una fórmula esta fórmula que está acá proviene de resolver el triángulo de fuerza, y esta que está abajo, que es la de Freni, es un ajuste, porque él dice que esa fórmula, este investigador dice que la fórmula esta da un valor un poco bajo y que habría que aumentar en un 15%. Entonces, él propone esta fórmula. Esta fórmula, y aumenta en 1,15, o sea, esta fórmula que está acá por 1,15. Bueno, esa es la proporción de Freni. De todas maneras, esto tiene muchos coeficientes de seguridad y podemos darle un poco más si queremos de esfuerzo, ¿no es cierto? No va a pasar del 15% según Freni, así que bueno. Entonces, según esto, vamos a suponer que fuera esta fórmula, la de la geometría, es n sobre 2, sobre tangente de alfa me da z, resolviendo el triángulo S, y reemplazando la tangente, teniendo presente por la geometría del cabezal, queda esto. Y resolviendo esto, ¿no es cierto? Esto matemáticamente, acomodando los factores, etcétera, bueno, da esta fórmula en la cual tenemos n, lo conocemos, el E y A está dado por la excentricidad de los pilotes y por la geometría, ¿no es cierto? O sea que en definitiva sabemos el valor de Z y podemos aplicar la fórmula de Freni, ¿no es cierto? Si queremos, podemos aplicar esa fórmula. Previamente ya calculamos h por la condición de rigidez, ¿no es cierto? Que el ángulo tenía que estar comprendido entre esos dos, por lo tanto esta sería la ecuación a satisfacer de h, ¿no es cierto? Teniendo presente que los ángulos esos son, y reduciendo las tangentes a los valores que corresponde, lo que hemos determinado acá es un valor de h que estaría comprendido entre esos dos valores. Muy cerca de 45 grados, dan poca rigidez. Recomienda esto, que h sea 0,70, es como que nos vamos para el ángulo mayor, ¿no es cierto? Entonces dice que 0,70 de A sobre de E menos A sobre 2, es decir, que en definitiva la geometría, el valor de h viene dado por esta fórmula. No quiere decir que podamos poner un poco menor la altura, pero es una recomendación. Acá está la recomendación, y está la fórmula de Freni para sacar Z, y bueno, esto da valores ahí
para valores de A sobre E, que podríamos llamarle, es el tamaño de la columna y E es la excentricidad, ¿no es cierto? Entonces, esto da valores que pues, pero esto no hace falta, se ocupa directamente la fórmula, ¿no es cierto? Eso está dado por la fórmula, una simplificación de la fórmula sería. Bueno, entonces hemos determinado H partiendo de la condición de rigidez. El tamaño del cabezal ya lo conocemos por la ubicación y la separación de los pilotes y el tamaño de los pilotes, etcétera, y ya sabemos también la armadura de tracción. Esa armadura se va a disponer en el ancho, ahora cuando vemos el armado, a través de una cierta cantidad de barras, serían estas, visto, acá estoy haciendo un dibujo, o sea que visto en planta las barras irían así, ¿no es cierto? Una serie de barras, bueno, ahí ya queda un poquito el criterio según el ancho. Yo diría que hay que tratar de espaciarla, de que no queden dos barras, una en cada extremo. Cuando digo se divide en varias barras, pienso ahí en un criterio en el cual, por ejemplo, separarlo cada 15 centímetros, etcétera, y ver entonces si es barra del 12, el 16, del 20. Ver, ahí quedaría un poquito a criterio, pero pensemos en eso. Si a mí me da 5 centímetros cuadrados, yo no le voy a poner una barra del 25, ¿no es cierto? Si me da, qué sé yo, por ejemplo, esto no va a dar más de eso, pero por ejemplo, si me da 10 centímetros cuadrados, y bueno, le pongo 5 barras del 16, veo cómo se replantea, si queda cada 15, eventualmente le agrego una más, ¿no es cierto? Si en vez de 10 centímetros le pongo 12, tampoco estamos del lado de la seguridad, tenemos más acero del que necesitamos. Entonces, ahí queda un poquito el criterio y la experiencia de el profesional que está diseñando esto. Esas barras que vienen acá abajo, se las levanta para proporcionarle el anclaje adecuado. Vos le hacemos arriba un gancho, una pata, como quiera, se calcula a partir de este punto el anclaje, ¿no es cierto?, de la tracción, que eso está dado por la longitud de la barra que se saca a partir de las fórmulas reglamentarias, ¿no es cierto? Entonces tenemos estas barras así. Bueno, entonces tenemos ya diseñada la geometría y conocemos la barra que va, el hierro traccionado. Bueno, el hierro traccionado. Ahora, la siguiente verificación, antes de ver las otras armaduras, es la verificación de la compresión en el hormigón, porque el acero soporta la tracción, pero falta verificar la compresión. Bueno, yo le dije, creo que está por ahí, pero yo calculo el valor de Z. ¿Cómo calculo el A en centímetros cuadrados? Bueno, esto generalmente no, siempre se pone acero de adherencia natura ADN 420, entonces tengo que tomar un coeficiente adecuado de seguridad, por ejemplo, en vez de tomar los 4200 videogama, que esto me dé, por ejemplo, 2400 kilos. O sea, que tengo un coeficiente de 1,70, 1,80, si quiero ponerle más, le pongo más, ¿entiende? Es decir, se calcula el A0 partiendo de que esta es una, una condición de servicio, ¿no es cierto? O de carga de servicio, por lo tanto, tengo que ponerle un coeficiente de seguridad, ¿no es cierto? Recuerden que la carga que llega a la fundación son cargas de servicio, es decir, las cargas no mayoradas. Entonces yo tengo que usar acá tensiones admisibles en todo esto. No puedo usar las tensiones últimas porque las cargas no son mayoradas, son cargas de servicio. Tengan presente eso. Por eso cuando se usa un software para calcular en un edificio, tenemos que tener una combinación última con cargas mayoradas o varias, no sé, para tomar la envolvente de las cargas mayoradas, para determinar las secciones de las columnas, vigas, losas, etcétera, etcétera. Pero cuando yo voy a trabajar y quiero saber la descarga sobre la fundación, no me vengan a poner mayorada, porque ahí no va, porque yo estoy trabajando el suelo con tensión admisible. Por lo tanto, esta carga que viaja acá es de servicio y habrá que tomar las tensiones admisibles acá.
Para el cálculo de esto podría trabajarse con la hipótesis, con la combinación última y calcular esto con las tensiones últimas, también es válido. Y dejar las cargas de servicio para la parte que en la interrelación con la geotecnia. Entonces acá estas fórmulas que tampoco que están están comprobando con una 0,5 de la tensión última, me puedo usar la tensión última, pero acá tendré que tener las tensiones de mayorada, las cargas mayoradas. La cuestión es que, en definitiva, sea uno u otro, pero hay que tener bien claro que lo que estoy haciendo, estas bielas tienen un área, es decir, se considera un área transversal y está en relación al área de la columna o la semiárea de la columna y al área del pilote, es decir, la desproyección del área del pilote y de la columna, ¿no es cierto? Entonces, se utiliza esto que está acá, sería la tensión en la parte de la verificación en contacto con la columna. Y esta que está acá abajo es la tensión obrante sobre la biela en contacto con el pilote, porque podrían tener distintas, van a ser en general distintas las secciones. Acá, si bien el dibujo que yo hice acá parece en paralela, podría darse que el pilote sea mayor o menor y por lo tanto el área de contacto entre pilote y biela es distinta a la de la columna y biela. Ahí está dibujado igual, bueno, por el dibujo que yo hice, pero en realidad son distintas. Entonces, esto que está acá y que lo resalto es la tensión en la biela comprimida en la zona de la columna, y esta es la tensión de la biela comprimida en la zona de pilote. Bueno, y eso hay que compararlo con las tensiones, si estoy trabajando con carga mayorada, con tensiones últimas, ¿cierto? Con las fórmulas del 201, y bueno, y si no si trabajo con el servicio, tengo que adoptar un coeficiente de seguridad sobre la tensión última, que acá le llama tensión característica. Esto está fuera ya del reglamento, digamos, el nuevo reglamento ya no se especifican acá las tensiones características, eso lo dejamos. Lo que queda claro que ustedes deben comprobar la compresión en la biela en contacto con esta fórmula, en contacto con la columna, en contacto con el pilote con esta fórmula. Y tener presente que son cargas mayoradas, tienen que usar las fórmulas que ustedes conocen. Bueno, dice, si bien el mecanismo de biela y tensor no actúa en el corte, con el mecanismo de una aproximación a la realidad se puede verificar el corte. Bueno, lo que pueden hacer ustedes acá es tomando las fórmulas del 201 y tomar el corte en la sección de hormigón. Recordemos que esto no sería otra cosa que como una especie de biela, de una viga, donde tenemos un diagrama de corte que hace esto. Entonces, toda esta zona está sometida a un cortante constante, ¿no es cierto?, que es la carga del pilote. Entonces, ustedes pueden verificar en el área como una viga, como si esto fuera una viga, donde tengo la reacción acá, la otra reacción y la carga. Entonces verifico el esfuerzo de corte y ocupo las tensiones de referencia del reglamento 201. Entonces esto se lo dejo para que ustedes lo estudien y verifiquen el corte, porque dice que si bien el mecanismo de biela es autosuficiente, ¿no es cierto?, dado que una aproximación se recomienda la verificación del corte, que es muy simple. Bueno, acá está lo que le dije del área del hierro, ya lo hablamos, y acá esta filmina que está acá es el armado del cabezal. Ya la armadura de los pilotes, ya la hablamos la clase pasada, la armadura de los pilotes, y ya comentamos también que el hierro del pilote tiene que estar involucrado dentro de la masa del cabezal. El hierro que está acá es la armadura de columna que baja y se lo ubica en la parte de abajo del cabezal. Este acero que está acá, voy a limpiar todo el dibujo un poco para mostrarle. Acá tienen el acero que ya le dije que es el de Z, que lo levantamos así, ¿no es cierto? Y ahí hay otras cositas más. Hay una armadura superior, que es una barra, que dice que debería ser de 0,15 a 0,20 la armadura inferior, es decir,
si yo tengo abajo 15 centímetros cuadrados o 10 centímetros de armadura, arriba debería ser 2 o 3 centímetros de armadura. Yo considero personalmente que eso es bajo. Yo le pondría, si yo abajo adopté una armadura del 16 cada 15, yo adoptaría también cada 15 centímetros y una armadura de menor porte. O sea, por ejemplo, yo tomaría una armadura del 10 cada 15 y seguramente va a dar más, va a dar un poco más. Es decir, si yo tengo 6 hierros abajo del 16, son 12 centímetros cuadrados, y yo arriba le pongo 6 hierros del 10, van a ser 4,2 centímetros cuadrados, estaríamos hablando casi de un 40% y no del 0,15, 0,20. Bueno, ahí hay que aplicar algún criterio, porque van a ver que a veces esa armadura es muy baja, la de arriba, y la idea de esto en sí es armar como una jaula, es darle monolitismo al cabezal. Entonces, el hormigón armado es hormigón armado, es decir, un hormigón armado sin hierro no es, puede ser casi un hormigón armado, pero no es un hormigón. Entonces, para mí, mi criterio es que tiene que estar adecuadamente armada esto. No podemos poner abajo 5 R el 20 y arriba ponerle, me da 5 el 8. Entonces ponemos arriba del 10 o del 12 y hacemos una armadura, un cabezal que es más armónico. Por otro lado, se le pone una o dos estribos horizontales para armar como un canasto, es decir, es un estribo horizontal, que en general son dos, porque para poder armar esto, se arma uno así y el otro igual así, y se los ata. Es difícil manipular por ahí, y por la barra, el largo que viene la barra, estribos horizontales que tienen 2,50 por 2,50. Entonces lo que se hace son dos horquillas. Lo mismo con la otra armadura que falta citar, que es la armadura como estribos verticales. También se lo suele hacer con dos horquillas laterales, es decir, uno así y el otro así. Entonces se las coloca, hay facilidad en armar esta jaula, por así decirlo, que queda todo como una especie de jaulita, ¿no es cierto?, donde está la... bueno, esa armadura de corte dice que como mínimo deberíamos poner una diámetro 8 cada 15 para cargas menores de 140 toneladas que van al cabezal, o un diámetro del 12 cada 12 para carga aproximada. Para mayores cargas se incrementa la armadura, etc. Bueno, esa armadura usted la pueden sacar más que aprovechar, tomar este mínimo si quieren, pero se la puede determinar a través de el cálculo de la armadura de corte, es decir, si una viga nosotros la calculamos no con barra doblada, sino con estribos, y bueno, estas cargas son importantes y seguramente va a dar estribos importantes que son del 8 superior y posiblemente a veces en varias ramas, o se la puede colocar, es decir, si yo hago un corte por el cabezal, podría pensar en un cabezal así, donde tengo el estribado. Y después voy a mostrar una foto la clase que viene, es decir, un estribo que se solapen y pone las barras. Es decir, bueno, ahí queda un poco el diseño, entramos en el diseño de hormigón armado. Pensemos siempre que nosotros no podemos tener ahí 15 cúbicos de hormigón armado por unas barritas del 8 y del 6. Esto es hormigón armado y hay que confinar toda la masa del cabezal, por lo tanto creo que es importante armarlo adecuadamente. Bueno, ya la distribución de los pilotes, ya lo hablamos, yo lo hablé y le mostré esta filmina más arriba para cuando hablamos de la distribución de los esfuerzos. Queda hablar sobre los grupos de pilote y la problemática que se puede presentar en el grupo de pilote. Es decir, cuando yo hablo de grupo de pilote, digo los pilotes que están bajo un mismo cabezal, es decir, yo tengo un cabezal que tengo 10 pilotes, entonces ese grupo de pilotes tiene 10 pilotes. Bueno, hay algunas consideraciones de que si es igual, es decir, si yo tengo un cabezal, voy a poner con 6 pilotes o con 4, es lo mismo para el caso. Es decir, una cosa es la suma de los 4 pilotes que pueden aguantar, por ejemplo, 50 toneladas, cada uno son 200 toneladas los 4, pero
el conjunto puede ser menor o mayor, depende de su interacción con el suelo. Es decir, si un grupo de pilotes está trabajando todos de punta sobre un manto duro, rocoso, directamente la capacidad total del grupo es igual a la suma de cada uno individual, porque en realidad estas son como columnas, y si el suelo es suficientemente rocoso, no hay interacción acá con los bulbos de presión, porque son muy chicos, es decir, el bulbo es grande, pero el suelo es resistente, entonces no molesta esa interacción, entonces se puede considerar que un grupo de pilotes tiene la misma capacidad que la sumatoria de los pilotes, es decir, el cabezal con los 4 pilotes, en nuestro caso, tiene la misma capacidad, o le puedo poner la misma carga que los 4 pilotes individuales, es decir, serán, por ejemplo, 200 toneladas, 200. Ahora, esto es trabajando de punta sobre un suelo, como dice acá, en pilotes de punta, en roca firme, sin estrato subyacente compresible. Porque podría darse, acá no se da eso, pero si yo tengo, por ejemplo, un suelo resistente acá, pero ese suelo está, no hablemos roca, ¿no es cierto?, pero un suelo resistente sobre otro de menor porte, porque son suelos sedimentarios, etc. Entonces yo coloco y he pensado el diseño de mi pilote acá, ¿no es cierto? No es este caso, no es este caso, no es este caso. ¿Por qué? Porque un grupo de pilotes tiene un bulbo de presiones grande y puede involucrar en la zona de baja resistencia y producir asentamiento. Entonces, porque un pilote solo tiene un bulbo chico, pero este grupo de pilotes actúa en conjunto como una caja de fundación, un cajón de fundación, y en este caso, con estos suelos complejos, donde tenemos un suelo de menor resistencia bajo uno de mayor resistencia, podría darse que esta circunstancia no se cumpla. Por eso dice acá, en pilote de punta, apoyado en roca firme, sin estratos subyacentes, bueno, esto se da, que es la misma. ¿Mm? Bueno, me quedan 10 minutos. Yo voy a cortar cuando termine esto y dejamos, si queda alguna filmina, no vamos a hacer un zoom por eso, lo podemos hablar la clase que viene o lo pueden repasar ustedes, no tiene mayor inconveniente esto, dice. Ahora B, eso era A, en pilotes apoyados sobre punta. En pilote de punta apoyado en estratos resistentes no rocosos, o sea, que no tienen una alta resistencia, bueno, la carga del grupo es más parecida al caso anterior cuando más firme es la apoyo. En pilotes hincados con desplazamiento de suelo, compactación del conjunto, trabaja con una pila y puede ser mayor. Fíjense lo que estoy diciendo, que a partir de ahí, de esa igualdad en los de punta sobre estrato rocoso, el grupo puede ser mayor o menor. Puede ser mayor o menor, dice. Por ejemplo, si debajo del estrato de apoyo hay terrenos blandos, compresibles, la capacidad de cargo del grupo está limitada por la deformación del terreno subyacente. Es el caso que yo les dibujé recién, es menor. Bueno, en estos casos la única manera de poder averiguar esto es haciendo un estudio de los asentamientos. Hay que conocer muy bien el estudio de suelo y hacer un estudio de asentamiento para ver cuál es la capacidad de carga que tiene un asentamiento adecuado para esta estructura, porque no vaya a ser que sí, en donde yo estoy calculando, en ese estrato resiste bien la punta, pero que puede ser acá como una zona muy deformable, puede traerme problemas por las presiones que involucra. Por lo tanto, hay que calcular asentamiento y ver los bulbos de presión. En el caso, por ejemplo, de esa platea que yo le dije que de ahí que estaba sobre un manto de suelo colorado, había arena y abajo había un ñao, sobre ñao. Es los casos de posada en los suelos refulados, que se ha refulado arena sobre un ñau y después se le ha hecho, qué sé yo, 1,5 metros de suelo colorado. Entonces, si yo voy a hacer una fundación acá,
bueno, en este hay que ver la carga, pero podría darse que involucre el ñahui y eso me va a producir asentamiento no deseado, ¿cierto? En el caso esta de la platea que yo les comenté y les mostré la foto, las cargas que yo calculaba a nivel de ñau son bajas, o sea, prácticamente están disipadas como un efecto de platea natural. Bueno, acá pasa algo parecido, hay que tener cuidado con los asentamientos. Acá no me da fórmula de cuánto vale, simplemente lo que está estas filminas son para abrir el ojo sobre este problema, ¿no? A veces va un texto, no está la solución de cómo es exactamente, pero le hace abrir el ojo del problema y uno ahí se pone a estudiar sobre el problema, ¿no es cierto? La capacidad de carga del grupo de pilotes es mayor que las sumas individuales. O sea, fíjense, se puede dar al revés. Se puede dar al revés. ¿Por qué? Porque si yo tengo un grupo de pilotes, por ejemplo, en arena, toda esta arena confinada bajo el cabezal y entre los pilotes hace que esto actúe como un cajón de fundación. Entonces hay área mayor. Eso se llama eficiencia mayor que 1, o sea, el grupo de pilotes actuando tiene mayor capacidad que la sumatoria. Bueno, acá dice que es conveniente considerar eficiencia 1, no largarnos a eso, ya nos aseguramos que es la misma, pero no tomar con mayor eficiencia. Pero dice que, por ejemplo, en piloto instalado con empuje estático, ¿cierto? No existe efecto compactador, pero alcanza 1,5. Bueno, eso le hace ver que podría ser mayor. Esto se llama cajón de fundación. Los cajones de fundaciones se usan mucho, ahora 150 años, que se ve, por ejemplo, la construcción de la Torre Eiffel, que es una cosa que tiene ya hace como 150 años, algo menos, se plantea un cajón invertido así, se hace así, y se llena o bien de arena este cajón, sin hacer la platea abajo, o el mismo suelo. Y entonces el suelo que está acá queda adecuadamente confinado y la fundación actúa como con esta. Yo he gastado de hormigón esto, ¿no es cierto? Puede ser también una campana. He visto los cubanos mucho para ahorrar en el hormigón, usan las fundaciones. Entonces, ¿qué pasa? En definitiva, yo tengo una fundación con esta base y el suelo queda confinado acá. Bueno, esto sería más o menos el problema que tenemos acá, el tema de las eficiencias, porque considera que el conjunto puede ser mayor que... Bueno, ahora acá sería, ve la fórmula habría, si está trabajando, ese cajón puede trabajar a fricción lateral y efecto punta. Bueno, acá está evaluado, véanlo después porque no me queda mucho tiempo, está evaluado el efecto de fricción y, y de punta del conjunto. O sea, actúa como si fuera una base de L por B y por lo tanto la fricción es en el perímetro de todo el conjunto y la punta, ¿cierto? Bueno, y ahí dice en las filminas que vi, acá está esta fórmula de eficiencia, son fórmulas que me dice con un número de pilote por fila y cuánta fila, cuánto sería la eficiencia. Esta fórmula hay que tomarla con pinzas simplemente como un dato, porque ¿qué pasa? Cada fórmula está acomodada a tipos distintos de suelo, por ejemplo, la fórmula de Los Ángeles, del código de edificación de Los Ángeles, entonces no podemos aplicarlo así nomás, sino simplemente queda, a mi entender, un poco como un dato más a tener en cuenta. Tienen que ser pilote de arcilla, la fórmula, y son fórmulas que, como bien lo dice acá, que no es para tener presente nomás o dar valores tentativos. Si quiero usar la eficiencia, acá en estos casos, por ejemplo, en arcilla es menor que 1, entonces resulta que el conjunto actúa con menor capacidad que la sumatoria, entonces debo aplicar un factor de eficiencia que se puede usar esta fórmula, pero acá lo que sugiere después, donde yo saqué estas filminas donde la trabajé, es que hay que considerar en esos casos tan complicados el asentamiento del conjunto,
Esperen, no, acá están, acá. Entonces dice, si este cajón de fundaciones actuando tiene un efecto de punta y una fricción lateral. Entonces yo calculo el asentamiento por debajo del nivel de apoyo de las puntas esa y lo evalúo de acuerdo a las fórmulas de geotecnia y toda la teoría que se ha visto en mecánica de suelo. Y para sacar el asentamiento cuando son friccionales, se considera que este cajón está sustentado a 2/3 de la altura. Entonces es como una fundación que está ubicada a 2/3 de la altura de la profundidad total y a su vez tiene el perímetro que corresponde a todo. Es decir, que para consideración friccional, en cuanto a asentamiento, no se considera que está apoyado abajo, o la fricción no se la considera abajo, sino a 2/3 las fuerzas friccionales, porque el estrato nos va a brindar, puede ser cambiante y por lo tanto la fricción hay que saber dónde está ubicada. No queda más tiempo para ver, queda una cosita de la fricción negativa, pero necesitaría un rato más, y ahora cuando le muestre la foto la semana que viene, que vamos a dedicar un ratito a ver una foto de fundaciones de esto, les voy a hacer el comentario de la fricción negativo o el suelo que se cuelga en los pilotes. Bueno, gracias por su atención y estaremos en contacto para la próxima clase. Mando un gran saludo y gracias por haber estado presentes. Ingeniero, chao. Chao, hasta luego, gracias. Todo.